Bueno, bueno, primero, buenas tardes a todos. Después tenemos de los que arrancan. Hay de los que arrancan hoy. ¿Y están hoy? Mañana. Mañana, bueno, mañana. Pero igual esto es antes, esto no antes. Bueno, y arranca con algo que no tiene nada que ver con, digamos, no es de intensivista, sino desde el laboratorio de microbiología. En realidad, esto, bueno, siempre en este semestre que les toca a ustedes sepsis, habitualmente venimos nosotros a dar como una charla, dado que la microbiología es una necesidad a los... ¿Me escucho acá, Lico? Sí, porque siempre es Escucho a mí misma acá. Andrea lo que pasa. Ah, y entonces la idea de esto es un poco introducirlos a la importancia de la microbiología en el quehacer diario del intensivista en sí, dado que somos quienes, o la especialidad que de alguna manera le va a poner nombre y Sonando ahí. apellido a la gente causante de las infecciones, Está sonando. que es, digamos, algo que en el día a día ustedes siempre van a tener por lo menos la sospecha de que hay una infección en muchos pacientes y van a tener muchos pacientes infectados y muchos pacientes que tienen infección durante su estadía en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, el diagnóstico microbiológico tiene una importancia directa, sí, de esa manera, para determinar el agente causal de algún tipo de infección, y después tiene importancia más allá de esa cosa puntual, que es como la primera cosa. Bueno, estoy esperando a ver qué microorganismo tiene el paciente, bla, bla, bla. Eso, no, qué estudio de susceptibilidad, qué resistencia, no, con qué lo voy a tratar, qué esto. Esa es una cosa, digamos, importante, pero después tiene otras dos cosas que son importantes. Una es el mediano plazo. El mediano plazo es como toda aquella información que surge del laboratorio de microbiología y que a ustedes les va a permitir diseñar, por ejemplo, la terapia empírica. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo nosotros vamos acumulando microorganismos y uno dice, bueno, ahora, ¿cuál es el microorganismo causal de tal cuadro de infección? Entonces nosotros tenemos generalmente toda esa información en el laboratorio de microbiología que luego permite diseñar, bueno, frente a esta infección, en el periodo anterior hay estos microorganismos con este perfil de susceptibilidad y voy a poder generar una terapia empírica adecuada a la unidad de cuidado intensivo que cada uno trabaja. Porque no es lo mismo hospital de clínica, no es lo mismo Hospital Pasteur, no es lo mismo unidad de cuidado intensivo de Florida, de Artigas, todas tienen microorganismos quizás diferentes. Puede haber algunas cosas frecuentes, pero generalmente son distintos. Y lo último es el largo plazo. Yo digo el largo plazo, son aquellos estudios, a mí me pasa mucho en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Pasteur, que vienen y me dicen, queremos saber, porque vamos a hacer la monografía, entonces queremos saber todos los aislamientos o todo este perfil, o lo que sacaste de esta muestra, entonces quizás saco una cantidad de cosas históricas que luego permiten construir algo nuevo, punto de partida de ese conocimiento. Bueno, todos los resultados de los paneles moleculares multiparámetros de neumonía. Y luego van a ir a buscar, bueno, esos pacientes y no sé qué, y entonces empieza a crearse un conocimiento nuevo a punto de partida de un diagnóstico microbiológico. Soy dos docentes, la profesora la UTEA, que está ahí diferente acá en el Hospital de Clínicas en todo lo que es cuidados intensivos y que también tiene mucha experiencia porque ya de asistente a ustedes siempre ha estado involucrada en lo que es la biología de intensiva, y quien les habla es Verónica Ceja, la profesora del área del laboratorio clínico acá, del área de microbiología, y también soy microbióloga en el Hospital Pasteur, donde hago otras cosas, pero también tengo que ver mucho con la medicina intensiva. Así que bueno, vamos a arrancar con Matilde. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que le surja,
nos interrumpen, nos preguntan y contestamos. Vamos a tratar de ir dando algún ejemplo de situaciones que se van dando en la parte, porque hoy nos vamos a focalizar sobre todo en los aspectos preanalíticos, que tienen que ver con la solicitud del estudio microbiológico y todas las cosas que son importantes allí en esa etapa del diagnóstico. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, ya me hice la introducción, Vero, así que vamos rápido. Yo hablo rapidísimo, así que me paran cualquier cosa. Lo que vamos a hablar en esta clase, entonces vamos a ver un poco la importancia del laboratorio, de hacer el diagnóstico, qué hace el laboratorio de microbiología más allá del laboratorio, las fases del diagnóstico. Vamos a centrarnos en la fase preanalítica que ocurre acá, no en la fase preanalítica del laboratorio, sino bien práctico para ustedes. Después vamos a hablar de los errores más frecuentes y si nos da el tiempo vamos a ver un poco los aspectos prácticos de la bacteriemia asociada a catéter. Van a ver que yo voy hablando de todos estos temas y voy a meter el hemocultivo como ejemplo siempre, que nos parece una muestra súper importante que recibimos todos los días y que la verdad que tiene bastantes errores preanalíticos, ya lo van a ver. Solo para introducirles, recordarles que hay un diagnóstico directo y un diagnóstico indirecto. El diagnóstico directo es cuando yo voy a objetivar el germen en esa muestra, en ese paciente, ya sea por un examen directo en el microscopio, por aislamiento en cultivo, la detección de antígenos, como puede ser la GDH, el antígeno de neumo, o también la detección de ácidos nucleicos por PCR. Después lo otro es el diagnóstico indirecto, que son las pruebas serológicas o las pruebas que buscan anticuerpos. Nosotros no, en microbiología no tenemos nada que ver con la serología, hacemos los diagnósticos directos. Siempre que uno va a hacer el diagnóstico de una infección del paciente, debe conocer cuál es el periodo de incubación, cuál es ese proceso infeccioso para saber si tiene que pedir un diagnóstico directo o indirecto. ¿Tá? En el laboratorio de microbiología, lo que hacemos obviamente es procesar todas las muestras clínicas para cultivo, para directo, con diferentes tinciones. Hacemos identificación bacteriana, en este momento hacemos la identificación con tecnología de Malditov, que después si quieren hablamos. Hacemos el estudio de susceptibilidad antibiótica, procesamos muestras para antígenos, esto que decíamos, la detección directa de antígeno. Hacemos biología molecular en algunas plataformas, en este momento tenemos GeneXpert, Molecular Mouse y FilmArray. Para uno o más targets, va a depender. Puede ser para microorganismos o mecanismos de resistencia, y lo que un poco ya hablaba Vero era que hacemos también, formamos parte de lo que es el programa de optimización de usos antimicrobianos del hospital, hacemos reportes epidemiológicos, formamos parte del comité de infecciones y de los programas de optimización del uso de las pruebas microbiológicas. Esto es una cosa que queda por fuera del laboratorio, pero que la verdad que nos lleva un montón de tiempo y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, las fases en el laboratorio, ya lo deben haber escuchado alguna vez, tenemos la fase preanalítica, la analítica y la posanalítica. La analítica es desde que la muestra llega y se va a hacer la prueba hasta que se emite el resultado, eso ya forma parte de la fase postanalítica, que es la validación y la elaboración y la emisión de un informe, ¿tá? Pero lo que nos vamos a concentrar un poquito más es en la fase preanalítica, que incluye desde que el médico dice, este paciente tiene un problema, yo voy a pedir una prueba, hasta que llega al laboratorio y es procesada. Como ven, es como dice ahí, hay una parte que es extralaboratorio y una parte que es intralaboratorio. Y la realidad es que es donde ocurren el 90% de los errores del laboratorio, por eso también nos interesaba como traerlos un poquito a hablar con ustedes. Como ven ahí está desglosada la fase preanalítica, que va de la boleta de solicitud, o ahora ustedes en el CTI, el ingreso al sistema informático. La preparación del paciente, o sea, cuándo es que yo le tengo que sacar una muestra al paciente, por ejemplo, si sospecho una sepsis y el paciente está recibiendo antibióticos, va a ser enseguida antes de darle el antibiótico, no después, ¿no? Siempre hay un momento óptimo para sacar las muestras. La toma de la muestra que sea de manera correcta, que sea correctamente rotulado, y la conservación de la muestra de transporte al laboratorio, eso es lo más difícil de controlar. Hay muchas personas que trabajan en todo ese proceso. Ya cuando entra al laboratorio nosotros tenemos un poquito más de control, ¿tá? Pero todo lo que pasa fuera del laboratorio a veces ni nos enteramos. ¿Tá? Esta es una figura re vieja, pero que me encantó porque decía los 11 pasos de la prueba de laboratorio. Vean todo lo que hay que hacer para, ¿no? Tengo un problema, o sea, el paciente tiene algo que yo quiero diagnosticar, y va a haber un montón de pasos hasta que yo emito ese informe, y en cada uno de esos pasos yo puedo cometer un error, ¿tá? Y una cosa que siempre decimos en el laboratorio es que yo nunca voy a emitir un informe de mayor calidad a la muestra que recibo. Si yo recibo una muestra mala, mi informe va a ser malo y eso va a tener implicancias clínicas, ¿tá? O sea que la muestra es para nosotros lo más importante. La calidad de la muestra, cómo llega, cómo se transporta, cómo se conserva, es
directamente proporcional a la calidad del informe, ¿tá? No, no hay forma. Ahí tenemos unas frases muy lindas que después las ven. Entonces, los errores en la etapa preanalítica que son extra laboratorio, ¿tá? Son muy, muy frecuentes, ¿tá? Hay muchas personas involucradas en diferentes áreas, residentes, internos, enfermería, estudiantes de enfermería, hay un montón de gente que interviene, es muy difícil de gestionar, deberíamos nosotros salir un poco más del laboratorio para esto, pero la verdad que es difícil, y la verdad que se pueden producir errores graves y muy graves, ¿tá? Y la identificación incorrecta de un paciente, una botella de hemocultivo, puede producir errores muy graves, de que yo trato a un paciente que no tiene una bacteriemia y a otra no lo trato, ¿no? O sea que estamos hablando de errores que pueden ser realmente muy graves. Además, otra cosa importante es que pueden pasar desapercibidos, capaz que nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que había un error. A mí me ha pasado en otro lugar donde trabajo de reportar una bacteriemia y que me llamen y me digan, no, pero yo a ese paciente no le saqué hemocultivos. Y entonces ahí se dieron cuenta que era la cama al lado. ¿Tá? Son errores que realmente pueden comprometer al paciente. ¿Tá? ¿Sí? Una cosita ahí. La semana pasada tuvimos un error que fue catastrófico, que recibimos una muestra de líquido fluorraquídeo a nombre de otro paciente. O sea, la muestra de líquido fluorraquídeo llegó etiquetada porque la unidad de cuidado intensivo genera sus propias etiquetas, pero resulta que vino etiquetada con Juan González, por decirlo de alguna manera, pero no era de Juan González, porque a Juan González nunca le habían hecho una función lumbar. Pero al laboratorio llega la muestra de líquido fluorraquídeo rotulada Juan González y para nosotros es Juan González. No es Pepita Pérez, que resultó ser Pepita Pérez, y ahí tuvimos que llamar al médico, decirle que bajara, que se hiciera responsable, que teníamos que cambiar todo, porque había estado ingresada como Juan Pérez, se procesó como Juan Pérez, y resulta que eso llegó de mañana, y a las 3 de la tarde era de Pepita, era de otro. Se dieron cuenta que era de otro. Entonces, eso es como bastante catastrófico, ahí se dieron cuenta porque era una función lumbar. Pero imagínense los pacientes que se les saca una hemocultiva. Claro. Si eso cruzado las muestras o un problema ahí, es casi indetectable. Claro, porque este paciente justo había pasado que no le habían sacado hemocultivos, ellos sabían que no era, pero si le sacas hemocultivos a todos, ver el error es muy difícil. ¿Tá? Y bueno, después lo último que daba era aumento de los costos. Obviamente todos los errores preanalíticos tienen costos porque hay que repetir muestras, porque hay que hacer otros estudios. Hay un estudio nomás para que vean que hay un montón de estudios sobre los costos de los errores preanalíticos. Esto fue en 2019, que agarraron todos los errores preanalíticos del año y más o menos tuvieron un costo de más de 70.000 euros solo por los errores. ¿Tá? O sea que no es una pavada. Igual, este trabajo son costos directos. Sí. Ustedes imagínense todo lo que se llama costos indirectos, ¿no? O sea, el problema del no diagnóstico, sí, o darle antibiótico. Darle antibióticos a un paciente que no requiere, o no darle al que hay sí, esto es bien costos directos, es verdad. Bueno, después hay una lista, este es otro trabajo que además me gustó porque era latinoamericano, de cuáles eran los errores más frecuentes en esta etapa, como ven, las fechas, el transporte, la desinfección del sitio de punción, que ya ahí compete lo que es el hemocultivo, etiquetado, procesamientos de muestras que no eran aptas para ese estudio, etcétera. No quiero aburrirlos con esto. Después hay una cosa que me gustó clasificarlo como en dos tipos de errores, que hay unos errores que son como medios como que son criterios de rechazo, que yo no voy a aceptar y no las voy a procesar, y después están los errores que en realidad no son criterios de rechazo, pero que arruinan un poco todo lo que estábamos hablando hoy, ¿no? La calidad de lo que va a ser después mi informe. Solo para darles un pantallazo de cuáles son los errores más frecuentes y que constituyen criterios de rechazo, cuando hay una discrepancia entre la identificación del paciente y la solicitud del contenedor, eso hoy por hoy con el etiquetado de las muestras nos pasa menos, pero hay que tener cuidado porque capaz que no nos enteramos que era otro. Antes capaz que podíamos ver que no coincidía boleta con contenedor. Hoy como solo recibimos contenedor con etiqueta, ya eso nosotros no lo podemos ver. ¿Tá? Que no se indica qué muestra es, me viene una muestra de algo y yo no sé qué es, eso tampoco. Todas las muestras microbiológicas se procesan distinto, por lo tanto yo tengo que saber qué muestra estoy recibiendo. Las muestras enviadas obviamente en frasco no estéril o con conservante tipo formol, eso tampoco es adecuado. Muestras derramadas, acá queda una excepción que es el líquido cefalorraquídeo, que la consideramos una muestra tan valiosa que lo vamos a procesar igual y va a estar en el informe que estaba derramada.
muestras inadecuadas para, bueno, eso ya lo dije, cultivos anaerobios en muestras que que son inadecuadas, muestras en cantidades insuficientes, por ejemplo, para hacer alguna PCR o algo que no nos alcance el volumen, muestras repetidas en el mismo día, 2 secreciones respiratorias del mismo día, es un criterio de rechazo, no así recibir varios hemocultivos del paciente, se entiende que hay situaciones clínicas que podemos tener que recibir más de una serie de hemocultivos por día. ¿Tá? Y obviamente muestras contaminadas a la vista también son criterios de rechazo. Y después están estos otros criterios que no son de rechazo, pero que van a influir en la calidad del resultado y por supuesto en la asistencia al paciente. Los vamos a ir desglosando uno a uno bien rápido, así no los leo acá. Voy con el primero, que son, no lo veo, errores en el ingreso o pedido del estudio del laboratorio. El registro de la muestra en el sistema puede afectar sobre todo lo que es la interpretación del cultivo. Para nosotros, por ejemplo, no es lo mismo una herida de un paciente que ingresa a un politraumatizado que una herida quirúrgica. Yo no voy a ir a buscar los mismos gérmenes ni a esperar las mismas etiologías. Y también su localización, no es lo mismo un pie diabético que una esternotomía. Yo no voy a darle bolilla a un estafilococo boblasa negativo en un pie, pero sí en una esternotomía. O sea que no da lo mismo dónde es la herida, lo que yo voy a ir a decir esto importa, esto no importa. Lo mismo con las orinas, que acá, bueno, casi todos los pacientes van a hacer punción de sonda vesical, pero no es lo mismo un chorro medio que una punción de sonda, ni un cateterismo, ni una nefrostomía. O sea que todos esos datos, que son datos de la muestra, que ustedes tienen que ingresar al sistema de manera correcta, van a influir después en cómo yo interpreto eso. Y ahí obviamente acá ya les meto los hemocultivos, es muy importante saber si son punción periférica o si salieron de un catéter. Nosotros a todo lo que sale de un catéter le decimos retrocultivo, pero ustedes le pueden decir igual hemocultivo por catéter, no pasa nada, pero es importante que cuando vayan a ingresar esté puesto si es punción periférica, si es catéter y qué catéter, porque a veces los pacientes tienen más de un catéter, o sea que yo sí voy a querer ver si está contaminado o algo, y no le pongo qué catéter es, no vamos a saber qué catéter está contaminado. Y después otra cosa importante es la localización, bueno, ya lo dije. Acá, déjame Sí, ponerles un datito acá que nos sí. pasa todos los días, esto, en esta unidad particularmente, es que parece que cuando ingresan los hemocultivos, nosotros pedimos, o sea, en el momento de estar ingresando, le pedimos por dónde se sacó esa muestra. Hay que elegir, hay como Es un 4 o dato 5, obligatorio, es un si no dato, pueden seguir. bueno, pueden seguir Pueden hoy, seguir, hoy pueden sí, pueden seguir. seguir. Hoy pueden seguir porque no lo podemos poner obligatorio para todo el hospital hasta que todo el hospital esté generando peticiones electrónicas. Pero la petición electrónica es un momento que es muy cómodo para todos, porque se peticiona de ahí, está bastante cómodo, pero necesitamos como datos que nosotros en este hospital los tenemos pautado que hay que elegir. Lo que nosotros vemos es que eligen la primera opción siempre, que dice extracción por vía arterial. ¿Tá? Dice eso, extracción por vía arterial. Y yo estoy segura, porque soy mujer, estoy segura que no es esa la metodología en la que sacaron esa nota. O esa debería ser la menos O frecuente. esa debería ser la menos frecuente. Que está puesta ahí, es la primera, y como que deben dar un enter y vamos para adelante. ¿Tá? Entonces, queda eso y uno dice, ¿no? Pues ya al laboratorio, vos estás después con el hemocultivo positivo. Tenemos otra discusión que vamos a ponerla acá sobre la mesa, pero que es una discusión con todas las unidades de cuidado intensivo, que es la extracción de un hemocultivo al momento de la colocación de la vía venosa central. Es práctica común, y nos peleamos bastante con los intensivistas, la extracción, o sea, le voy a poner la vía, ya le saco el hemocultivo, entonces ustedes hacen así. Hay centrales y centrales. Hay centrales que costó mucho colocarlas, aunque hoy ustedes yo ya sé que las colocan con ecografía, por lo tanto deben ser todas divinas, pero el que se está entrenando, seguro que las primeras no le van a salir tan divinos como el que ya que la pone tipo de memoria. Pero ahí hay mucha manipulación cuando empieza el problema. No dentro de la primera, tengo que volver a funcionar. Entonces, cuidado con esos hemocultivos, porque la tasa de contaminación seguramente sea mayor que si uno funciona una vena periférica. Digo, porque ese viene como si fuera periférico, o sea, se saca en el momento de colocación de la vía, pero cuidado con esos hemocultivos. Nosotros no lo tenemos medido porque nunca hemos podido hacer un estudio de qué pasa, y eso hay como distintos criterios. Eso a veces lo mandan muestras traídas por vía venosa central, y en realidad
En realidad ustedes la quieren hacer pasar como una muestra periférica, no como una muestra traída por vía venosa central. Porque la muestra traída por vía venosa central, después vamos a hablar, para diagnosticar otras cosas, ¿no? Eso seguramente es un paciente que recién ingresa, ustedes le van a colocar una vía porque la necesita, y ahí sacan una muestra. Entonces, eso sería una vena periférica, pero recuerden que la posibilidad de contaminación seguramente es mayor porque la manipulación en ese momento de ese sitio es mayor. No es lo mismo que hacer una buena antisepsia y puncionar limpio en una vena periférica preciosa. ¿Ya? O sea, eso es un poco, todavía no nos hemos puesto de acuerdo, que no he peleado, pero he discutido este tema con varios intensivistas y no nos ponemos de acuerdo. En el momento que estamos en chimpún. Sí. Entonces, el chimpún ese, hay gente que lo hace realmente súper, ¿no? Pero cuidado porque a veces esa maniobra puede ser una maniobra un tanto más engorrosa y con más probabilidad de contaminarse. Y bueno, después, sobre otras omisiones, una cosa importante para nosotros es que esté bien puesto que es de CTI el paciente, ¿está? Recuerden que nosotros vamos a hacer las estadísticas de cuáles son los bichos que hay acá y cuáles son los bichos que hay en la emergencia en cuidados moderados. Si todos los pacientes están mal ingresados, se falsea esa estadística y por lo tanto después cuando nosotros reportemos al PROA y se hagan las guías van a estar mal hechas. O sea que es súper importante, el PROA y las guías empiezan donde se ingresó el paciente realmente, que puse que es de CTI, que puse qué muestra era, si era un retro, si era un emo, todo eso. ¿Tá? Después, el 2 era rotulados insuficientes o falta de información. Como ven ahí tienen dónde es que se tiene que rotular los hemocultivos o poner la etiqueta arriba. Les pedimos por favor que no pongan cosas arriba del código de barra. Los códigos de barra los utilizamos en el laboratorio para ingresar a un equipo que ahora vamos a ver. Y estos son los datos que nosotros creemos que tienen que estar en las botellas. ¿Tá? Nombre, identificación y fecha, que es verdad que puede pasar la etiqueta, porque tiene toda esa información. Ojo con las fechas, cuando yo pido a las 12 de la noche y después lo sacan a las 2 de la mañana, esa ya no es la misma fecha. Y después otra cosa que siempre recomendamos es que tiene que estar la hora de extracción, ¿tá? Y el método en la botella, no solo en el pedido, sino que la enfermería o el que saque la muestra tiene que poner ahí que realmente lo saco por la vía venosa yugular izquierda o por una punción periférica. No alcanza solo con que sea la orden, la solicitud, debe estar en la botella y nosotros nos vamos a fijar si coincide. ¿Tá? Y obviamente si es retrocultivo, porque catéter, ¿tá? Porque ya lo hablamos, puede tener más de un catéter el paciente. Esto es un trabajo que hicimos en el 2023, que agarramos 1000 hemocultivos consecutivos que se recibieron en el hospital, 280 eran de CTI, y en rojo estamos lo que se hizo, digamos, al revés, ¿no? Como, no, el rojo, en realidad vieron como el azul es, perdón, el azul es sí y el rojo es no. Ven como casi todos tenían nombre, casi todos tenían registro, pero miren lo que es la hora de extracción y la fecha y cómo era el método. El método, solo 8,6% pusieron qué método de extracción tenía. ¿Tá? O sea, las botellas realmente vienen vacías, con etiquetas y ta. O sea que tenemos que confiar en la entrada a veces, si son retros o emos y esas cosas. Lo que dice Matilde de la etiqueta, vieron, quizás no sean todas las unidades de cuidado intensivo, es un tema de acá de técnicas, ¿no? Una vez que se registró, luego enfermería va y puede en el módulo de extracciones sacar etiquetas que ya vienen con un código de barras y los datos del paciente. Esa etiqueta, la fecha que tiene, ¿tá? Esa etiqueta es la fecha en que el profesional médico hizo la petición. Entonces, si la petición es del 10 y las muestras se sacan el día 11, a nosotros nos figura el hemocultivo es del día 10 y llegó el día 11. No sabemos entre medio dónde estuvo. ¿Por qué? Porque la etiqueta esa no tiene la fecha de la extracción propiamente dicha, sino la fecha de la petición. ¿Ah? Hay muchas peticiones que quedan como en el sistema sin recibir nunca, porque nunca hay peticiones en el cual no se ejecuta luego la extracción de la muestra. Entonces nosotros hemos batallado con enfermería por este tema, porque le decimos que eso que está en la etiqueta no es la realidad. Nosotros necesitamos que ahí, donde hay una carita y un relojito, ¿tá? Y ahí se pongan los datos del paciente. Y ese es un momento entre que está la etiqueta y tienen el paciente ahí,
es un momento fundamental de trabajo de enfermería. ¿Tá? Y es el momento clave, porque ahí es donde se ejecuta que esa etiqueta que yo tengo de fulanito es ese paciente al que le voy a sacar sangre. ¿Tá? Y nosotros hemos visto muchas veces que sacan sangre sin hacer y no anotan Sí, nada. rotular Y después ponen en tampoco. la botella de hemocultivo. Yo les digo, si ustedes ven eso y ven la botella de hemocultivo en la mesada sin rótulo, por favor, háblenles. ¿Ah? La muestra, en el momento que estás con el paciente ahí, mirá la pulserita, lo que sea donde tenga la identificación, en ese momento tiene que estar identificado el paciente. ¿Ah? No pueden sacarle a un paciente y luego dejar esa muestra ahí bollando, porque solo le estoy sacando a ese. Claro. Nosotros, no, es un momento realmente importante porque después se cambia el turno, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, si lo ven, digamos, ustedes probablemente no lo vayan a hacer, salvo que saquen en el momento con el cual están poniendo la central. Pero ese momento es un momento muy importante de seguridad del paciente, la identificación de la muestra. Y ahora con las etiquetas es un tema porque hay que confiar en que se está haciendo todo correctamente, que esa etiqueta que tenés en la mano coincide con ese paciente que tenés en la sala y que le vas a hacer la recolección de la muestra. ¿Ah? Entonces, y bueno, los datos que faltan, ya ven que hay pacientes que vienen, el hemocultivo solo trae un nombre, Pérez. Sí, sí. Así llega. Pérez, arréglate Y con además con Pérez. apellidos que tan. Yo puse una vez en mis redes, uno que lleva así, González. Bueno, después en la 3 falta el cumplimiento de como del, ¿qué dice? De la recolección. Sí, de la recolección de las procedimiento. muestras. Es importante de cómo se toma la muestra, obviamente, para poder evitar contaminaciones y, como hablábamos hoy, las interpretaciones de los cultivos. Después, cuando tienen coágulas negativos en los hemocultivos, sí, esto es una bacteriemia verdadera, no es una bacteriemia verdadera. Si hacemos bien la muestra, no deberíamos estar dudando tanto de ese resultado, ¿tá? Obviamente, para hemocultivos, al final, si nos da el tiempo, ahí pongo cómo se toma la muestra. Es muy importante que se haga en estrictas condiciones de asepsia para evitar contaminación, y falsos positivos también, porque recuerden que la piel también puede estar contaminada con patógenos primarios. O sea, el coagulasa negativo, digo, esto seguramente era de piel, pero puede ser un aureus, puede ser un Escherichia coli que estaba en la piel, y también eso no es una contaminación, va a ser un falso positivo. Pues yo nunca voy a decir que tiene un aureus si no lo voy a tratar, pero capaz que el aureus era de la piel. O sea que no es solo contaminaciones, sino que es falsos positivos y tratamientos inadecuados. Y después, con respecto a la conservación y el transporte, lo que le queremos transmitir es que las muestras microbiológicas deben ser llegadas al laboratorio de manera inmediata, no pueden esperar las rondas de todo, vamos a sacar todo CTI, ahí bajamos todo. Los microorganismos algunos son muy lábiles, se mueren en el camino, y otra cosa que pasa es que a veces sobrecrecen microorganismos que no son los que están produciendo la infección. Si yo tengo un estreptococo y una enterobacteria, la enterobacteria, si está 2 horas ahí en la mesada, se lo come al estreptococo y después me crece solo la enterobacteria. O sea que por eso no es solo porque mueran, sino también porque otros sobrecrecen sobre lo que están produciendo la infección. Está así como ven ahí en el esquemita todos los tiempos que hay desde que yo saco un hemocultivo, desde que yo quiero sacar un hemocultivo, lo saco, desde que saco un hemocultivo va al laboratorio, y después hay otro tiempo que es donde nosotros lo metemos en un equipo automatizado, que ahora lo vamos a ver. Es un equipo para que lo conozcan nomás, es ese que está allá arriba, se llama Bactalert, hay otros de otras marcas, nosotros usamos pero en otros lugares hay otros, que es un equipo que monitoriza constantemente 24/7 la positividad de ese cultivo, ¿tá? Tiene una temperatura constante, es como una estufa que además tiene como un movimiento oscilante que favorece el crecimiento, y lo que hace el microorganismo es producir CO2, ese CO2 produce una reacción ácido-base como en la cola de la botella, y en el culo de la botella, como ven, hay un cambio de color, que eso está constantemente ese equipo viendo si hay ese cambio de color, y si hay un cambio de color, avisa. ¿Tá? Entonces, lo más rápido que yo pueda poner ese hemocultivo en el equipo, más rápido voy a tener yo un resultado. Como ven ahí, esto es una curva simplemente para que vean, lo de las X es tiempo, la Y es la señal que produce el equipo, y ven como cuando el equipo detecta un punto de inflexión en esa señal, es que se da cuenta que ahí hay un crecimiento. ¿Tá? Si yo tengo la botella 8 horas puesta en la mesada, las enterobacterias a temperatura ambiente le va a ir más o menos bien, van a crecer en esa botella. Entonces, cuando yo la pongo en el equipo, ya la señal está muy alta, entonces a veces yo lo que dejo es de ver ese punto de inflexión y no me larga el positivo. O sea que pueden haber falsos negativos porque por demoras en el ingreso de esa botella en el equipo.
¿tá? O sea que tener ahí botellas de hemocultivo, yo cuando las veo me pongo muy nerviosa, voy y las pongo. Y después acá este es un trabajo que les quería traer, que era como cuál es el efecto del delay, digamos, de meter las botellas de hemocultivo en el laboratorio. Es un estudio que se hizo retrospectivamente con 60 y casi 70.000 botellas recolectadas de 19 hospitales durante un año. Esto era en un contexto de un laboratorio central de microbiología que reportaba muchos laboratorios y había unos que estaban más lejos, otros más cerca. Entonces lo que hizo fue evaluar si había diferencias y que si bien no pudo verse la diferencia significativa entre el diagnóstico, o sea, sacar el bicho o no, sí se vio que había hasta 32 horas más de tiempo de diagnóstico en el lugar que estaba más lejos. O sea, realmente cuanto ya más demoro en poner la botella, más tiempo voy a demorar en decirle al médico que tiene algo y más tiempo voy a demorar en dar ese diagnóstico de bacteriemia. Acá estamos hablando de una infección grave. Una cosita ahí Sí. antes que sigamos para recordar esto. Ustedes en este hospital reciben, cuando ven el informe de hemocultivo y el hemocultivo es positivo, ahí abajo, por ahí abajo, no me acuerdo en qué color sale, como tipo Sí. violetita por ahí abajo, dice tiempo de positivización. Y aparece ahí las horas en que el hemocultivo se positivizó. O sea, en el momento que nosotros, no que lo sacamos, pero sí en el momento que se positivizó. Esa es eso lo tenemos estudiado en este hospital y sabemos que la mayoría de las bacteriemias que nosotros les llamamos verdaderas, o sea, que son significativas, van a avisar positivos en las primeras horas. Todo lo que avisa después de las 24 horas, salvo que sea un microorganismo de crecimiento lento, generalmente es un contaminante. Generalmente, no hay una cosa así impecable, pero generalmente es un contaminante. Lo que está dentro de las primeras 24 horas, en el entorno más de las 18 horas, generalmente es positivo. Todo puede ser distinto, pero ustedes reciben ese dato. No todos los laboratorios informan ese dato del tiempo de positivización, pero acá pasa Ese ese dato dato y lo y tienen. el volumen, que ahora vamos a hablar, que El también puede ser que el el volumen es lo bajo. que vos vas a hablar, así que Después las últimas dos que la tengo ahí son bien cortitas. La falta de comunicación y documentación adecuada entre el personal de laboratorio, los médicos y el personal de enfermería sobre los procedimientos, ¿está? Pasa mucho que a veces revisamos la historia todo el tiempo nosotros. Hay gente del laboratorio que lee muchas historias. Vamos a ver porque nos faltan datos o bueno, tenemos un germen que no sabemos si lo vamos a informar o no y vamos a leer. Y lo que nos pasa es que no están escritas ciertas cosas, como por ejemplo si se hizo un cambio de sonda o no antes de recolectar el hemocultivo, o cuando se pide un hemocultivo se pone hemocultivo por 2 y nunca se pone por vía periférica o por yugular no sé cuánto. O sea, como que no está tampoco muy documentado en la historia esas cosas, ¿tá? Eso estaría bueno, que nosotros, bueno, tenemos una duda, voy a la historia, es del día 13, voy, me fijo el día 13, hemocultivo por punción periférica más retrocultivo, ¿no? Que esté escrito eso porque no lo hacen ni cuando piden las rondas, ni después enfermería tampoco lo hace. ¿Tá? Entonces a nosotros a veces nos queda, bueno, ni voy a la historia a ver y ni siquiera en la historia tengo esa información. ¿Tá? Y después la falta de información clínica adecuada, esto ha mejorado porque nosotros tenemos acceso a la historia clínica electrónica. Cuando yo empecé en el hospital no había historia clínica electrónica. Entonces esto muchas veces vamos y leemos la historia y bueno, sabemos si es un líquido peritoneal, de una peritonitis, un chiquilín sano de 19 años o una falla de sutura. Para mí eso va a ser totalmente distinto a la hora de interpretar o de estudiar cualquier cosa. ¿Tá? Ahora sin la boleta es más difícil poner el dato clínico, pero bueno. También tenemos mucha comunicación, WhatsApp, también nos podemos comunicar por otra vía, ¿no? Bueno, esto es también para hablar un poquito de analítica de hemocultivos, como para seguir con el tema. Este estudio es un estudio que es una review en Bélgica que se hizo, que se analizaron todas las guías y estudios sobre indicaciones clínicas, técnica, volumen, transporte y control de calidad, y se midieron la tasa de verdaderos positivos, la tasa de contaminación, que ya les digo que para que sea una cosa óptima tiene que ser menos del 3%, me olvidé de preguntarle a Rosario cuánto estábamos en CTI. No. Pero 12, 13, 15, está mucho. Volumen de sangre recolectado y cumplimiento de los protocolos. Y las conclusiones del estudio fue que para que les vaya mejor con la contaminación, deberían usar clorexidina 0,5% con alcohol. Eso no sé si es de este estudio, no necesariamente aplica al Uruguay. Recolectar muestras por venopunción periférica, no mediante catéter, lo que decía Verónica, a no ser que yo esté tratando de diagnosticar una bacteriemia asociada a catéter. El catéter no sirve para sacar hemocultivos.
¿tá? Invertir suavemente los frascos para evitar coagulación, era como una cosa que ellos veían que no hacía enfermería, como que lo sacan y lo dejan ahí. Recuerden que hay que invertir Tienen los anticoagulante. frascos, tienen un anticoagulante, si se coagulan las bacterias pueden quedar también como metidas ahí. ¿Tá? El volumen se recomienda de 20 a 30 mililitros por cultivo. ¿Tá? Acá recomiendan obviamente frascos aerobios y anaerobios. Nosotros acá en el hospital no tenemos anaerobios, pero yo en otro lugar de trabajo, cada hemocultivo son 2 botellas, una aerobia y una anaerobia. ¿Tá? Cada hemocultivo es una sola botella, pero bueno, recuerden que lo ideal es siempre 2 botellas por hemocultivo. Y después, esto del transporte, máximo tiene que estar 2 horas para llegar al laboratorio a temperatura ambiente. Y bueno, recomienda siempre monitorizar todas son las tasas de contaminación y volumen, que nosotros lo hicimos con el volumen. Y otra cosa que Vero siempre dice desde que yo empecé a estudiar microbiología es que lo mejor es tener gente que saque los hemocultivos. O sea, fulano y fulano, en la mañana hay que sacar hemocultivos, que vaya la persona que esté entrenada para sacar hemocultivos y que no sea como una práctica, bueno, vamos a ya sacar el hemograma y el hemocultivo. El hemocultivo es otro proceso distinto a sacar las rutinas. Y en el interior, sobre todo donde hay menos hemocultivos para sacar, es como que hay una persona que está encargada de sacar eso y la tasa de contaminación baja un montón. No sé. ¿No? Yo tengo una anécdota, yo trabajo en un lugar del interior que es muy chiquito y tenemos un equipo dedicado a la flebotomía, o sea, dedicado solo a extracciones. O sea, está en el laboratorio y ya hay un extraccionista que va a hacer todas, incluidos los hemocultivos, pero cualquier extracción que surja en la institución, van esas personas que son un equipito de 4 personas. Y cuando hay un hemocultivo contaminado, porque ellos no lo sacan, lo saca otra persona. O sea, es así. Un pobre o sea, lo que me demuestra que cuando tenés gente entrenada, reducís mucho los errores. Pero no solamente reducir los errores de los hemocultivos, reducir los errores de la coagulación de un hemograma, del tubo, Si tuvo mal enrasado. O sea, de una cantidad de cosas que disminuye mucho el error, digamos, preanalítico. Después, les íbamos a preguntar que quieren para la clase que viene de muestras específicas, que vamos a tocar otros temas, pero bueno, seguramente toquemos el tema del volumen de sangre específico. Bueno, yo ahí puse cómo impacta el volumen de sangre en la detección de patógenos, lo estudia el mundo, nosotros también en el 2017 lo presentamos en la semana académica, pero después se presentó en un congreso europeo. Hay una diferencia significativa cuando yo tengo un volumen adecuado para rescatar verdaderos positivos y cuando yo no. La recomendación son 10 mililitros por botella, si pongo menos no va a ser eficiente y si pongo más tampoco, porque tiene que haber una relación medio de cultivo y sangre. ¿Tá? Como ven ahí, la tasa de verdaderos positivos fue del 10% en las botellas que tenían el volumen adecuado y la tasa de recuperación de verdaderos positivos fue 5,8 cuando el volumen no era adecuado. O sea, hay una diferencia abismal. No da lo mismo si le pongo 5 mililitros que 10, ni 20. O sea, hay que respetar lo que nos pide el fabricante de la botella, que son 10 mililitros. ¿Tá? Ahí no sé qué pasó. Bueno, después quería decir rapidito alguna cosa de la importancia, tenemos de la identificación rápida en sepsis, que tenemos ahora en este momento, nosotros tenemos el molecular mouse, ¿no? Para hacer mecanismos de resistencia, y la importancia que tiene, vamos a la siguiente, que obviamente ya hablamos de preanalítica, pero recuerden que si ustedes no hacen una buena preanalítica de hemocultivos, después los paneles moleculares de sepsis que se van a hacer directo de la botella nos van a falsear resultados. Por ejemplo, tengo un Staphylococcus aureus meticilino sensible contaminado con un epidermidis meticilino resistente. Eso me va a dar aureus MK. Y entonces yo voy a pensar que el Staphylococcus aureus, por ejemplo, es meticilino resistente. En realidad es el gen del epidermidis. Entonces, los cultivos que están contaminados o polimicrobianos van a dificultar todo lo que es la interpretación de los paneles moleculares, que tanto les gustan a ustedes en CTI, pero que la preanalítica es fundamental para usar esos paneles. ¿Tá? También el volumen, bueno, esto ya no quiero repetir, pero viene en la misma línea. Y después nada más acá, esto lo tengo como de otra presentación, pero recordarles que como dice Vero, después de que el equipo nos da positivo, pueden pasar de 6 a 48, ya es un montón, pero de 6 a 24, un poquito más, son los verdaderos positivos, que nosotros en pocos minutos podemos hacer un gram, y en general lo que hacemos es informárselo, ustedes lo ven en el sistema, y de ahí podemos hacer varias técnicas, no voy a entrar en esa, pero ahí está la biología molecular, que tenemos paneles que en una hora ya nos dicen, por ejemplo, mecanismos de resistencia, ¿tá?
Después, este es un trabajo que me gustó mucho, que es como que lo que hace es comparar todos los paneles moleculares que hay y cuál es el impacto clínico que tiene eso en los pacientes. Y ahí como ven es las combinaciones, ¿no? Es si tiene programa de optimización de uso de antimicrobianos o no, y después, por ejemplo, PCR, MALDI-TOF, otros. Y lo que concluye este trabajo es que la única forma efectiva de utilizar estos paneles es con un programa de utilización de uso antimicrobiano. Si yo no tengo guías de qué hacer si me da una Klebsiella NM, poco me va a hacer efectivo ese gasto que yo hice de 200, $300 para hacer un panel. ¿Tá? Entonces es como que lo que demuestra este estudio, que es bastante nuevo, es que el PROA tiene un rol crítico y es fundamental para la precisión diagnóstica, interpretar correctamente los resultados y que los antimicrobianos sean prescritos correctamente. ¿Tá? Eso es lo que quería decir de los paneles moleculares. Y después como, no sé si quiere decir algo antes de esto. No, bueno, no tanto para decir. Nosotros particularmente tenemos una experiencia acá que estamos creando en este momento en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Pasteur. No sé si habéis visto el Pasteur. No tengo ninguno, capaz que lo he grabado, pero bueno, todos los miércoles nos juntamos, el comité de infecciones, el programa de utilización de antimicrobianos, que es el infectólogo y la farmacóloga clínica, quienes hablan, y los coordinadores de la unidad. Ese día nos sentamos y discutimos todos los pacientes desde el punto de vista infeccioso, por decirlo de alguna manera. Ese día se deben de hacer, no sé, pero muchísimos stop de uso de antibióticos. O sea, se discute sacar el antibiótico, la terapia empírica también, pero sobre todo, y lo que más se discute es sacar los antibióticos a los pacientes. Y eso es un momento que si alguno tiene la oportunidad y va a ir a trabajar en un lugar donde haya un programa de optimización completo, así como el que hay en el Hospital Pasteur, que tiene su infectólogo, su farmacólogo clínico, el resto de los componentes, es bien interesante trabajar ahí, con todo ese background, y ahí discutimos mucho también los resultados de esos paneles moleculares, porque a veces hay dificultades o no entendí una cosa, y se discute mucho lo que se hace con ese panel molecular o lo que se hizo. Realmente lo vemos en el pasado, pero es un momento de bastante aprendizaje en ese momento, y justamente se discuten todos los problemas que pueden surgir en el devenir de la preanalítica. Y se descubren muchos problemas preanalíticos ahí, discutiendo este paciente, le pedí, pero a este no le pedí nunca, ¿y por qué está esta muestra? ¿Y de quién es? Y bueno, sucede todo tipo, digamos, de cosas. Entonces, para mí creo que ese tema es muy importante. Si pueden en algún momento en sus unidades, cuando vayan a trabajar como en este formato de equipo, estoy segura que les va a ser muy enriquecedor para su práctica clínica. Y al que está del otro lado, a microbiólogo, por lo menos yo a lo largo de los años he aprendido mucho de medicina intensiva solamente por sentarme ahí, porque yo pregunto, soy muy curiosa y pregunto muchas cosas porque realmente no. Yo las desconozco, no son del manejo mío de todos los días, pero así he ido aprendiendo de cómo se hace un aspirado traqueal, el sistema biliar que Sí, está cerrado, no sé empatizando un qué, poco con y ellos. viendo las dificultades que también tiene el intensivista y la enfermería, y las dificultades que tienen en el día a día, porque así hoy nosotros le traemos nuestro punto de vista, pero vamos a decir la verdad que del otro lado también hay problemas y hay cosas que también hay dificultades. Nosotros en este hospital, como decía Matilde, tenemos un equipo para hacer los paneles moleculares de sepsis. Nosotros hacemos distinto, digamos, a otras unidades. Nosotros tenemos un equipo llamado MALDI-TOF, que es un equipo que permite la identificación de las bacterias por el perfil proteómico, o sea, por su perfil de proteínas. Es un equipo que nos da la identificación en pocos segundos. Entonces nosotros generalmente intentamos hacer directamente desde la botella con una serie de centrifugaciones la identificación del microorganismo. A veces lo logramos, otras veces no lo logramos, no siempre es 100% sensible.
Y luego de eso hacemos un panel molecular que, de acuerdo a lo que observamos en el gram, si vemos un coco gram positivo en acúmulo, hacemos el panel de estafilococo, y si vemos bacilos gram negativos, hacemos un panel que está dirigido a gram negativos. Esos paneles, quizás hablemos en la próxima, están dirigidos a mecanismos, fundamentalmente. En el caso de los cocos, identificamos aureus y otras especies de coagulasa negativo, y si tiene resistencia a la meticilina o no, y si tiene resistencia al lavanco o no, que también sirve para enterococos. Y en el caso de los de gram negativos, tenemos una serie de cosas que después nos vamos a traer, como para que ustedes tengan una idea cuando decimos CTXM, ¿qué queremos decir? Cuando decimos I, ¿qué queremos decir? Decimos algunos nombres de las carbapenemasas, todo lo que identifica. Cada uno en su lugar tendrá que charlar con su laboratorio para ver qué significa cada una de esas siglas que muchas veces tratamos de ponerle: carbapenemasa no sé qué, beta-lactamasa no sé cuánto, pero un poco para que tenga una idea general de cómo eso se interpreta. ¿Tá? Bien. Entonces, ahora, bacteriemias, o sea, Sí, en realidad voy a hablar como un poquito de todo esto que estuvimos hablando de lo preanalítico, como puesto en la bacteriemia asociada a catéter, como para poner un proceso, por lo menos no hablar todo de preanalítica. ¿Tá? Una cosa importante: cuando yo quiero hacer diagnóstico de bacteriemia asociada a catéter, voy a tener que demostrar que hay una bacteriemia. Por lo tanto, el hemocultivo periférico siempre tiene que estar. Si yo mando solo hemocultivo sacado por vías venosas, nunca voy a poder demostrar la bacteriemia. ¿Tá? Eso primero, o sea, siempre tiene que haber un hemocultivo o dos por punción periférica. Por lo tanto, tampoco va a ser útil que manden un catéter solo. Los catéteres solos no deberían ser enviados al laboratorio, solo hablan de contaminación del catéter. Yo ya saqué ese catéter, ¿para qué quiero saber si estaba colonizado antes? Si yo ya lo saco para mandarlo, mejor sacarlo y tirarlo. O si no, si yo sospecho una bacteriemia de catéter, es mandarlo junto con el hemocultivo. ¿Tá? Y el hemocultivo periférico, si se decide hacer hemocultivo y catéter, debe ser sacado antes de sacar el catéter. Porque si yo saco el catéter y después el hemocultivo está sacado después de que yo saqué el foco. ¿Tá? O sea que primero saco el hemocultivo y después saco el catéter. Una vez que hay una sospecha clínica de bacteriemia asociada a catéter, obviamente va a depender del paciente, si está grave, si está muy grave o no. El tipo de catéter, si es un catéter que yo valoro mucho o lo puedo sacar y poner otro, no es un catéter doble luz para hacer diálisis que un catéter que estoy pasando una medicación. O sea que todo eso que ustedes saben mucho más, van a tomar, según nosotros, el diagnóstico microbiológico puede ser de dos maneras. O le puedo sacar el catéter, o voy a conservar ese catéter y voy a hacer el diagnóstico con el catéter puesto. Por eso ahí puse como las dos situaciones A y B. La A es sacar el catéter, ahí tengo que enviar la muestra de hemocultivo periférico y la punta de catéter. Voy a hacer diagnóstico de bacteriemia asociada a catéter si yo aíslo el mismo microorganismo y el mismo perfil de susceptibilidad. Ojo con los coagulasa negativos, que a veces epidermidis es muy común y a veces tengo epidermidis que son totalmente distintos. Yo tengo que ver el perfil y tiene que ser el mismo. ¿Tá? Y que el catéter tenga un recuento significativo del mismo, eso ya lo dije. Una cosa importante es que nosotros usamos la técnica de Mackie para sembrar los catéteres. Es una técnica que está estandarizada, una técnica cuantitativa que yo voy a poner como punto de corte 15 colonias, y como está estandarizada, tiene que, como dice Mackie, que es un señor que hizo esta técnica, dice que se tienen que mandar los 5 centímetros distales del catéter. Si yo mando 3 centímetros o 20, no va a ser lo mismo. Yo puedo falsear ese resultado, porque si yo tengo un catéter mucho más largo y lo paso por la placa, capaz que tengo 20 colonias, pero si tenía 5, eran 5 colonias. O sea que tienen que respetar que son los últimos 5 centímetros, o los más distales, digamos, los que están más adentro del paciente, y eso mandarlo. ¿Tá? Acá obviamente, solo para comentarles, obviamente yo acá estoy solo viendo la vía extraluminal digamos, del catéter, no la intraluminal. Eso lo voy a ver cuando saco los retrocultivos. Ya lo dije, esto de que se considera significativo un recuento mayor a 15. Ojo que existen bacteriemias asociadas a catéter con recuentos menores, y ojo que hay 15% de las bacteriemias que ocurren por la vía intraluminal, por lo tanto puede haber falsos negativos, o realmente hubo bacteriemias asociadas a catéter con catéteres negativos, porque la vía no era la externa. ¿Tá? Porque yo no meto algo por adentro del catéter, sino yo lo que hago es agarrar el catéter y ponerlo en una placa. Entonces lo que estaba adentro no se cultiva, ¿tá? Se cultiva solo lo que está afuera del catéter.
Y después, cuando yo decido conservar ese catéter y ver si esa fiebre que no le encuentro el foco viene por ahí, lo que voy a hacer es, el diagnóstico lo voy a hacer cuando la diferencia de positivización de ese equipo que vimos hoy es 2 horas antes el catéter que el periférico, porque obviamente yo en el catéter voy a tener más carga bacteriana que digamos, en la periferia, por lo tanto, si yo, esos hemocultivos, obviamente tienen que ocurrir estos siguientes componentes. Tiene que tener el mismo volumen de sangre, porque si yo saco 20 mililitros del catéter y 10 del periférico, voy a tener más cantidad de bacterias en el catéter porque tiene más sangre, no porque estaba más contaminado el catéter. O sea que tienen que tener el mismo volumen y tienen que ser sacados al mismo tiempo. Yo si saco uno a las 2 de la tarde y otro a las 3 de la tarde, no me va a servir ese criterio diagnóstico. No solo tienen que ser sacados al mismo tiempo, sino que tienen que llegar al mismo tiempo al laboratorio, porque tienen que ser puestos en el equipo al mismo tiempo, si no yo no puedo contar las 2 horas. O sea que no vale mandar primero el retro, después el hemo, ya ahí no se puede hacer, por lo menos diagnóstico microbiológico no se puede hacer. Harán ustedes después un diagnóstico clínico, no sé. Y obviamente una cosa que se recomienda es que se empiece por el periférico, porque el periférico es el que puede tener cierta dificultad. Después el del catéter es más sencillo. Entonces primero se saca el periférico, enseguida se saca el del catéter, enseguida se bajan al laboratorio y se incuban a la vez. Sí, ahí otra vez ven con lo que decía Mati hoy, que siempre hay un periférico. O sea, el diagnóstico de bacteriemia relacionada al catéter es demostrar la bacteriemia, o sea, que va a estar en el periférico. No, o sea, acá van a comparar contra el extraído por la vía venosa central, pero el periférico está positivo para ustedes certificar la bacteriemia relacionada al catéter. Otra cosa que hoy yo comentaba antes de venir acá, cuando comentábamos un poco la charla, es que la definición que nosotros tenemos de bacteriemia relacionada a catéter, la definición clínica, ¿tá? Es una definición que data del año 2009. Es una definición que está bastante, no me gusta la palabra perimida, para mí está perimida bastante, es muy vieja, no se ha revisado ese tema. Y hay una tendencia a usar esta última técnica, que es la técnica de sacar periféricos y sacar el catéter periférico después. De todas maneras, por ejemplo, yo he ido a unidades donde sacan primero el catéter y después sacan hemocultivos. Dice, porque la bacteremia que quedó después que le sacaste el catéter. No, eso no está bien. Entonces, he descubierto eso y he discutido con enfermería en jornada de enfermería, con enfermería este tema. Me dice, bueno, porque, bueno, hagan lo que ustedes quieran. Yo le digo que es así, la microbiología dice que es así. Si quieren sacarlo de otra manera, háganlo como quieran. Pero, digamos, no van a diagnosticar nada, porque muerto el perro se acabó la rabia. Si ustedes sacaron el foco de infección, hacen los hemocultivos después y ya está, se fue el foco. No. El tema es sacar hemocultivos, ver si ese catéter está alargando bacterias a la periferia, tratar de certificar que hay una bacteria. En el caso sacado cuando tienen los dos, ¿no? Sacado por periferia y el sacado por central, nosotros tenemos que demostrar ese tiempo diferencial de positivización. Por eso todas las demás condiciones se tienen que hacer simultáneamente o con menos de 10 minutos de diferencia entre uno y el otro. Primero se hace el periférico, porque, como dijo Mati, pero esto es re importante, tiene que estar bien rotulado, como hoy decíamos, ¿no? ¿Cuál es el periférico, cuál es el central? Porque nosotros después vamos a decir, bueno, el central avisó positivo, por lo menos 120 minutos antes que el periférico. Por lo menos 120, 130, 140, 180, 4 horas. Pero va a avisar positivo primero el que está extraído por central. Porque nosotros calculamos el volumen que trae cada botella, o sea, nosotros pesamos las botellas, cosa que tampoco se hace en todos los laboratorios donde ustedes van a ir a trabajar. Hay pocos laboratorios que hoy hacen el pesado de la botella para calcular cuánta sangre trae adentro. Ahora, por suerte, están llegando al mercado los equipos automatizados, como les mostraba Matilde, que pesan automáticamente la botella. O sea, la botella entra al equipo y el equipo la pesa. O sea, la pesa no, le calcula. Sí, le calcula el volumen. No la pesa específicamente, pero le calcula el volumen de sangre que trae la botella dentro. Y eso es algo que nosotros sabemos. ¿No sé si te pusiste la gráfica de los datos de acá? El trabajo del europeo. No, porque no me lo pasaste nunca, te lo pedí. No, pero está en la presentación. Bueno, también no lo vi. ya está. Acá más o menos las botellas tienen un promedio, en este hospital, de unos 8 mililitros. Es el promedio que traen las botellas. O sea, no llegan a tener los 10
que es el recomendado, tienen alrededor de unos 8. Tenemos un porcentaje de una tasa de verdadero positivo. Verdadero positivo le decimos nosotros, digamos, porque hoy dijimos verdadero positivo, aquellos hemocultivos que desarrollan un microorganismo que consideramos patógeno, un bacilo gram negativo, estafilococo aureus, una levadura, digamos, un grupo JASEC dando carditis, o sea, algo que no nos va, no está en la piel habitualmente, por lo menos habitualmente no está en la piel. Pero ya cuando desarrolla un micrococcus, un bacillus, o sea, bacilos gram positivos, bacilos tipo Corynebacterium, que son bacilos gram positivos que pueden estar en la piel, cuando desarrolla estafilococos coagulasa negativos, que hoy nosotros en este hospital los identificamos todos y le ponemos estafilococo epidermidis, estafilococo hominis, estafilococo, nosotros le decimos estafilococo molítico, le ponemos nombre y apellido a todos los coagulasa negativos, porque nos podemos llevar sorpresas, no todos los coagulasa negativos son inocentes, por decirlo de una manera, hay coagulasa negativo que son patógenos, o sea, hay que tener cuidado también con la capacidad del laboratorio de identificación. Entonces, eso es un verdadero positivo, cuando desarrolla alguno de esos microorganismos patógeno primario, como le decimos nosotros. Y ahí, digamos, la tasa de nuestro hospital está en alrededor de un 11% de tasa de verdaderos positivos, que es una tasa aceptable. La tasa esperada es entre el 6 y el 12%, aunque cuando uno va a ver las series asiáticas se encuentra con que la tasa de verdaderos positivos es un 18%. Son muy buenos. Esa tasa tiene un significado. Si nosotros tenemos una tasa muy alta de verdaderos positivos, quiere decir que estamos solicitando muy pocos hemocultivos. Y si nuestra tasa de verdadero positivo es del 2%, quiere decir que estamos sobreutilizando el hemocultivo, porque estamos generando muchos negativos y pocos positivos. Entonces esa tasa tiene un que ver. Y la tasa de contaminación está en el entorno del 10% para este hospital, que es una tasa súper elevada, muy horrible. Pero bueno, también la tenemos medida y por lo menos sabemos que de ahí en más tenemos que trabajar. Es muy complicado, particularmente en este hospital, trabajar con eso, es muy complicado, porque como ya dijo Matilde, el universo de gente con la que hay que trabajar para poder bajar esa tasa es enorme, porque tenemos muchos turnos de enfermería, porque extracciona mucha gente. Algún día le haremos entender a la dirección, a los que organizan el trabajo, que el equipo de extraccionistas es algo fundamental y es como trabaja el resto del mundo. En Estados Unidos, el equipo de flebotomistas es un día a día, 24/7, y un equipo de gente que está haciendo todas las extracciones, y eso mejora mucho la calidad de todos los datos obtenidos de hemocultivos y de todas las cosas del laboratorio. Eso sin lugar a dudas. Otra cosa que quería decirles es que este laboratorio recibe 24/7. Cada uno en su institución verá cómo se suceden estas cosas, pero nosotros recibimos 24/7, o sea, todo el tiempo estamos recibiendo muestras. A cualquier horario siempre hay gente para recepcionar la muestra y para digamos, empezar el procesamiento inicial en el laboratorio de esa muestra. O sea que por ese lado no tenemos problema de ningún retraso, digamos, en lo que es por lo menos el inicio del proceso diagnóstico. Estamos trabajando para ir mejorando nuestra capacidad para hacer los paneles moleculares en la guardia. Bueno, esto todavía estamos lejos de poder hacerlo, solo lo podemos hacer durante el día. Pero bueno, estamos tratando de a poco de ir ayornándonos con la microbiología más moderna, que es, si alguno pasa por las redes con este tema de la microbiología, verán que muchos países están pidiendo que todos los laboratorios de microbiología trabajen 24/7, cosa que va a suceder en algún momento porque ya hay equipos automatizados que vigilan los cultivos. O sea, hoy ya en el mundo hay, o sea, en vez de tener una estufa de cultivo, tenemos una estufa donde uno pone las placas, esas placas hay una inteligencia, un ser inteligente que las está mirando todo el tiempo, y cuando aparecen las colonias te avisa que acá te están ya creciendo las colonias, dale, apurate que tenés que identificar. Entonces, en vez de trabajar solo el día de mañana, ahí tiene que haber gente que esté leyendo todo el tiempo. Eso lo van a ver ustedes, que son jóvenes.
yo no sé si lo veré, pero digamos, eso es lo que se viene, y ya le diría que el próximo año va a haber instituciones en Uruguay que lo tengan, así que seguramente va a haber gente que va a estar con este tema. Bueno, nada, yo Seguimos. lo último que quería decir sobre esto es que esto es una discusión que a veces tenemos con los hematólogos, que tienen mucho portacat y como catéteres que son muy valiosos, que para mí, para nosotros en microbiología, todo lo que sale por un catéter, no importa cuántas botellas sacaste antes, va a ser un hemocultivo sacado por catéter. En hematología hace mucho de que sacan la primera botella, ese es el retro, después sacan otra y es el hemo. Eso no está bien, ¿tá? O sea, microbiológicamente lo que ustedes saben, lo que se forma en el catéter es un biofilm que va a desprender bacterias cuando quiera, ¿no? Yo sí, como que yo lavo ese catéter, ¿tá? Eso es un concepto que está medio deformado ahí. ¿Tá? Recuerden que los catéteres vaculares están en contacto constantemente con la corriente sanguínea, plasma, plaquetas, y eso es una gran matriz para que se peguen bacterias. ¿Tá? El biofilm, hoy por hoy hay como estudios nuevos que dicen que puede ser reversible, pero siempre se dice que es una cosa como que no se puede revertir, que va a quedar ahí adosado y que va a liberar diferentes bacterias en diferentes momentos. Esto aplica tanto para catéteres intravasculares como para las orinas, ¿no? Esto que hablábamos hoy un poco de que cuando tengo un urocultivo que tiene una función de sonda vesical y está contaminado, no vale la pena sacarle otro, sino que lo que tengo que hacer es cambiar la sonda y después mandar un nuevo urocultivo porque me va a salir igual de contaminado que el otro, ¿tá? Porque eso está pegado en la sonda y en la bolsa, ¿tá? No voy a lograr por más antibiótico que le dé negativizar ese hemocultivo, ¿tá? Decirle que las bacterias que están en el biofilm son más resistentes a los antibióticos, no quiero aburrirlos con esto. Esto son datos de acá del Ministerio de Salud Pública, que son viejos, porque creo que lo último que reportaron fue en 2013. Esos son los principales microorganismos asociados a la bacteriemia catéter. Ven cómo el estafilococo coagulasa negativo es importante, por lo tanto es importante que no me falsee una piel mal lavada antes de sacar el hemocultivo, son el 34% son coagulasa negativos, y después están los gram negativos, por supuesto, casi el 60% de las bacterias asociadas a catéter. Y no es despreciable las levaduras, ¿no? Entonces esto es simplemente la toma de la muestra, ¿tá? Que es para que les quede ahí en la presentación. Recuerden, es una toma que requiere dos personas. Una persona tiene como que asistir, tipo bloque quirúrgico, a la otra, abrirle los dispositivos, ponerle la botella. No puede una persona sola hacer esto y que no se le contamine. ¿Tá? Higiene de manos, colocar la ligadura, realizar antisepsia de la piel. Eso no sé cómo lo están haciendo, si con alcohol o con clorexidina, no sé. Después hay que dejar que se seque, pero no se puede hacer así, hay que dejar que se seque al aire, muchas veces hacen así como para acelerar el proceso y eso ya me contamina todo. Colocarse los guantes, funcionar la vena y extraer la sangre, inocular la botella, no es necesario cambiar la aguja, funcionar a través de la membrana de goma de la botella, invertir las botellas varias veces para mezclar, lo que hablábamos hoy de la coagulación, descartar en forma segura todo lo que es agujas en contenedores de paredes rígidas, lavarse las manos de nuevo, y ahí mal dice rotular después, pero hay que rotular con nombre, apellido, paciente, fecha, hora, sitio funcionado, y no es necesario tapar el frasco, ¿tá? Las tapitas esas que se sacan, se tiran, no hay que tapar el frasco, no pasa nada. En suma, sobre hemocultivos, hablando todo esto de preanalítica que hablamos, se debe realizar por personal entrenado, siguiendo estrictamente los protocolos de extracción de la muestra para evitar contaminaciones, falsos positivos o los cultivos polimicrobianos, que también son un problema. Es importante que la muestra esté bien rotulada, si es un hemocultivo de función periférica, si es un retrocultivo, qué catéter se sacó. Respetar los volúmenes recomendados para cada botella, es un parámetro fundamental para la recuperación del agente. La muestra debe ser enviada de manera inmediata al laboratorio para que se coloque en el equipo de hemocultivos y así evitar retrasos. Y es fundamental la comunicación con el laboratorio para que los resultados tengan un impacto clínico, porque si yo hago todo esto, los paneles, no sé qué, y después nadie lee ese resultado, yo no aviso, hice todo medio que al santo botón. O sea que, por lo menos, yo creo que con el nuevo sistema ellos ven bastante todo lo que es las modificaciones que nosotros hacemos al informe, pero nada, es también la comunicación telefónica, lo que necesiten, estamos en el laboratorio toda la mañana para evacuar cualquier duda que tengan. Creo que será la última. Sí, en ese sentido, nosotros particularmente acá y en otros lugares también favorecemos a que se vayan, que el laboratorio de microbiología no esconda ninguna información.
O sea, miramos el directo, se valida para que la gente se mire. Va desarrollando un bacilo gram negativo, va desarrollando un bacilo gram negativo que está en estudio. Se valida, se coloca. Va desarrollando tal identificación, se valida, se coloca. O sea, nosotros hemos cambiado ya hace unos años nuestra forma de trabajar. Hoy trabajamos la computadora acá, las placas acá. Sí, estamos al mismo tiempo que estamos observando de los cultivos, estamos poniendo en el informe. No guardamos en los laboratorios, por lo menos que trabajamos nosotros, no guardamos ninguna información ni hacemos tradición oral, porque a mí, personalmente a mí no me gusta el tema de las cosas que no quedan firmadas por la gente. O sea, viene desarrollan, la avisas así por teléfono y no después que al otro día era otra cosa. Bueno, sí. Digamos, a ver, no somos infalibles, pero yo he tenido que poner la cara y me equivoqué, ayer dije otra cosa. Sí, otra cosa, Me creció otra o cosa. no avisar. O no vi algo que después se desarrolló el otro día, no puede pasar, o sea, no somos infalibles, pero sí lo que uno va teniendo idea que va pasando, ponemos el informe, lo validamos y está observable para el que está del otro lado. ¿Tá? Y me ha pasado que la verdad que no es una situación que se dé en todos los laboratorios, así que el día que vayan a trabajar con algún otro, pueden ir a charlar estas cosas y decir, hablé con la doctora Seija en clínica, me dijo que vos me tenés que informar todo, pueden decirle que vengan a pelear conmigo. Digamos, pero me parece importante eso de ir dando toda la información, independientemente del diálogo, que también, por supuesto, es importante, ir avisando cosas, pero esa cosa de decir, bueno, mira, esto es lo que está aconteciendo. Va pasando esto, tengo este resultado, y porque generalmente, por supuesto, en medicina intensiva, están todo el tiempo, siempre hay un médico ahí con los pacientes, o sea, hay 24/7 atención y esos resultados tienen que ir fluyendo y quizás determinen cambios terapéuticos porque lo estaba tratando con esto y ahora tiene esto otro, lo que fuera. Para esto, hoy vamos a terminar. Para la próxima clase, la propuesta, digamos, que tenemos es trabajar con los procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que yo voy a empezar a poner diagnósticos. A mí me gustaría moverme ahí, no sé, pero capaz que acá consiguen un micrófono en algún momento, porque yo soy me gusta mucho la interacción, o sea que vamos a tratar de hacer una cosa media interactiva. Vamos a decir, bueno, neumonía asociada a la estrés. ¿Qué estudios microbiológicos le tengo que solicitar y qué voy a pedir de eso? ¿Qué me va a decir el GRAM de un aspirado traqueal? ¿Qué sensibilidad tiene? ¿Qué especificidad tiene? Entonces, la idea es esa, trabajar. Hoy hablamos de bacteriana en relación a catéter, así que no voy a volver sobre ese tema, pero vamos a neumonía asociada a la inspiración, neumonía en el paciente inmunocomprometido. Independientemente de que después ustedes van a tener una charla específica que les va a hablar de qué, cómo se diagnostica, va a hablar de cosas clínicas, que yo no me voy a entrar en nada de eso. Yo voy a decir, bueno, tengo sospecha, tengo fiebre en un paciente que está en la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué hago? ¿Qué estudios microbiológicos le voy a solicitar? ¿Tá? Eso es lo que un poco vamos a ver la clase que viene. Si tienen alguna idea de qué cosas quieren ver, yo pensaba hablar de neumonía asociada a la ventilación, pensaba hablar de neumonía no inmunocomprometido, pensaba hablar de meningitis, encefalitis, y bueno, la interpretación de los famosos paneles moleculares y el algoritmo un poco que usamos nosotros acá para la realización y el rechazo, porque tampoco hay que pedir y gastar, hay que hacer un uso más o menos costo-beneficioso. Pensaba abordar las infecciones intraabdominales, que es todo un tema, digamos, un problema de la peritonitis secundaria, terciaria, que le pasa, que tengo que solicitar, que le tengo que pedir al cirujano que colecte, que muestra tiene que colectar, en ese diálogo operarlo. ¿No? Yo siempre veo que la pelea es el intensivista necesita operarlo y el cirujano no, todavía no está para operar, verá que no tiene nada, no, debe ser la neumonía que tiene, por eso está mal. La pelea es en todos lados la misma, ¿no? ¿No? El querer hacerle hacer cosas, pero bueno, cuando tiene que hacer, que por lo menos que colecte las cosas que tiene que colectar, cuando va a la cirugía, y bueno, un poco ir por ese lado.
el diagnóstico de bacteriemia hoy un poco lo cubrimos, que los hemocultivos son parte inherente de casi todas las infecciones que ustedes van a ver en CQI, casi siempre van a pedir hemocultivos, porque siempre son pacientes que están graves, pero un poco ir recorriendo esos estudios y ver un poco el valor que pueden dar a esos resultados, sobre todo en términos cuando haya, en términos de sensibilidad y especificidad, y el uso de los paneles, estos de panel de neumonía, el panel respiratorio, alto, bueno, qué esperar de cada uno de esos estudios un poco cuando solicitar. ¿Tá? Así que eso será el lunes que viene. En este mismo lugar, ya está mismo. ¿Tá? Alguna pregunta de esto, lo dejamos así, como si nada. El viernes, este viernes